Muy buenas, queridos oyentes del canal literario Arge. Hoy vamos a hacer una lectura muy particular. Algunas veces, algunos de ustedes nos han solicitado que hiciéramos lecturas comparadas entre distintos pensadores y esta vez tomamos la posta a por ello. En este caso vamos a hacer una lectura comparada de lo que dice el profesor Alfredo Llanos en el libro que estamos leyendo, La filosofía de Heráclito, y lo que piensa Karl Popper sobre el mismo filósofo antiguo, ¿no? Heráclito y el pensamiento griego. Continuamos con la lectura de este libro. Así que en el mismo video voy a poner una descripción, un título un poco distinto, ¿no? Heráclito y el pensamiento griego. En Heráclito se refleja con la transformación consiguiente el eco guerrero y heroico de la epopeya homérica. El filósofo quiebra los cuadros de la teogonía de Hesiodo y de su concepción ética demasiado estrecha según se expresa en los Trabajos y los Días, libro que también vamos a leer aquí en el canal. Las máximas moralizantes de los 7 sabios tampoco le satisfacieron. Por lo demás, los oráculos de Delfos y de la Sibila ejercen sobre él un atractivo especial. Pero aquí es más el colorido ornamental lo que deslumbra a primera vista y no el contenido ni la fuente de donde proviene el dato, que puede ser interesada. Así como se trató de explicar a Heráclito por Zoroastro y la religión irania, también se ha pretendido interpretarlo a través de los misterios. Federer intentó concretar este designio mediante un libro publicado en 1886. Sin embargo, para Costas Axelos, esta inversión de los términos es por completo anti-heraclitia. Es el filósofo quien arrojó luz sobre los misterios religiosos. Es él quien nos aclara y no lo al revés. Heráclito supera a todos sus antecesores y su adoroso empeño filosófico y creador solo es igualado por ciertos aspectos de la gran tragedia griega. Tales y Anaxímenes se fuman detrás de él, y ya dijimos que polemiza contra Anaximandro, al sostener que la justicia es lucha y la unidad una tensión de opuestos. Debió aprovechar sin duda también, a su manera, las investigaciones pitagóricas sobre la armonía y la medida. Xenófanes de Colofón le precedió en la crítica de la religión popular. En este sentido, el nuevo Logos libra su batalla contra el antiguo mito. Menos claro es el problema de Parménides en lo que respecta a la cronología. Se ha mantenido tradicionalmente la exégesis de la precedencia de Heráclito. No obstante, Reinhardt y luego Sabot han proclamado la contemporaneidad de ambos pensadores. De cualquier manera, es claro que ambos filósofos defiendan una concepción del mundo distinta y opuesta. El Efesio sostiene la unión de lo uno y lo múltiple, en tanto que Parménides y sus seguidores ven en esos extremos un insuperable antagonismo, al que eliminan inmediatamente una concepción metafísica. Platón y Aristóteles combatieron a Heráclito con encarnizado empeño, pero debe advertirse que esta crítica casi siempre carece del verdadero punto de referencia, ya que por lo general las doctrinas que se impugnan en tales casos pertenecen a los sofistas y no al pensador de Efeso. Llevados por su ardor polémico, perdieron de vista a veces la verdadera profundidad de la reflexión de Heráclito. Y aún, cuando le adviertan, no cesan de oponer a ese pensamiento su propio idealismo, el primero, y su lógica formal, el segundo. Pero los heraclitianos, según Platón, Teteto 152 DE, nada es uno ni algo determinado de cualquier manera que sea. Todas las cosas que nos complacemos en ver están, por cierto, en proceso de devenir como resultado del movimiento, del cambio, de la mezcla de una y otra. Es un error hablar de ellas como si fuera un ser, pues ninguna es. Están siempre deviniendo. En este aspecto, vemos que concuerda toda la serie de filósofos, Protágoras, Heráclito, Empédocles, excepto Parménides. Y entre los poetas, los más grandes en los dos géneros, Homero en la tragedia y Epicarmo en la comedia.
Y un poco más adelante, Platón extrae las inevitables consecuencias necesarias para quien opone sin cesar. No, hay algo acá que me llama la atención, ustedes díganme si yo estoy en un error o qué. Lo que escribía Homero para mí eran epopeyas, no eran tragedias. Tragedias escribieron Esquilo, Sófocles y Eurípides, ¿no? Pero no Homero. Hay un error acá, una errata. Un poco más adelante Platón extrae las inevitables consecuencias necesarias para quien opone sin cesar la movilidad de las cosas sensibles a la inmovilidad de las ideas intangibles. Si todo se mueve, toda respuesta se formula sobre cualquier tema será igualmente correcta. Se puede decir que es así o que no es así, o que deviene, si se prefiere evitar todo término que lleve la discusión a un estancamiento. El fundador del Liceo, Aristóteles, escribe a su vez que no es ciertamente sobre la unidad del ser que lleva su discurso, el de los heraclitianos, sino sobre la nada y el ser, y los conceptos de la cualidad y la cantidad resultan así idénticos. Eso lo dice en Física 1, 185b. Aristóteles, preocupado por separar la simple sensación del conocimiento intelectual y defendiendo la inviolabilidad del principio de contradicción, ataca al viejo pensador y dice que algunos hombres no están menos convencidos de lo que piensan como otros de lo que saben, según lo muestra el caso de Heráclito. Y en Física 253b agrega: hay quienes llegan a decir que el movimiento pertenece solo a determinados seres y no a otros, sino a todos siempre, salvo que ello escape a nuestra sensación. Hagamos una cosa, como lo he dicho siempre acá en el canal, es interesante ir a investigar las fuentes, ¿no? Si nosotros queremos saber si lo que nos está diciendo Alfredo Llanos tiene su fundamento, es verdadero, debemos ir a Física 1, 185 y leer la fuente por nosotros mismos, encontrar a ver si hay verdad en ello, ¿no? También Física 253b. Bueno, continuamos. Sin embargo, el estagirita, que piensa como dialéctico el movimiento, el pasaje de la potencia al acto, entrevió también la verdadera unidad y la coherencia del pensamiento de Heráclito al proyectar sobre él las distinciones sentido-razón e inmovilidad-movimiento. Todas las cosas nacen y se disipan y no hay nada estable, mas una sola subsiste y está en la base de todas estas transformaciones naturales. Esto es lo que parece querer decir, entre otros, Heráclito de Efeso, de Caelo 298b, sobre el cielo. De Caelo sobre el cielo es un libro muy interesante de Aristóteles. También vamos a leer acá en el canal y los invito a ustedes a que lo vayan a buscar y lo lean. De Caelo 298b. Lean, por favor, las fuentes, ¿sí? Muy bien leer un comentarista y qué dice sobre un filósofo, todo lo que nos emociona sobre sus bonitas frases y la defensa o la crítica de un autor, pero lo mejor siempre es ir a la fuente. Si a mí me gusta García Márquez, es mejor ir a leer a García Márquez que comentarios en las revistas o en los diarios sobre García Márquez. Se los aseguro. Los estoicos, por su parte, tomaron un buen número de temas heraclíticos que trataron de desarrollar dentro de su propia problemática. De esta manera transformaron el sentido cabal del pensamiento de Heráclito. En consecuencia, legaron a la posteridad una imagen deformada del filósofo, concepción que nos es transmitida por la mayor parte de los testimonios doxográficos, particularmente los de Diógenes Laercio. Lean a Diógenes Laercio y a Hesio. Los estoicos convierten en general la concepción unitaria y cósmica de Heráclito en una filosofía basada en la conciencia, en la que predominan las preocupaciones morales. En cuanto a los cínicos, no es fácil descubrir influencias heraclíticas. Ellos identifican el bien y el mal, aunque en una perspectiva esencialmente diferente de la de Heráclito, por lo que su planteamiento queda en un nivel ético. Plotino, a su vez, está influido por Platón y emplea igualmente pensamientos estoicos. Más aún, utiliza toda la tradición filosófica griega para expresar en lenguaje místico su metafísica. No es fácil, en efecto, hallar los elementos heraclíticos en esta construcción. Quizás resulte más cómodo indicar las diferencias que separan a los dos pensadores. El uno despliega una contemplación trágica y dinámica, el otro una contemplación conciliadora, puesto que el principio superior, el ser en sí, permanece inmutable, inmóvil y perfecto.
Para Heráclito el camino hacia arriba y el camino hacia abajo es uno y el mismo. Para Plotino el superior es distinto del inferior. En Heráclito, el esfuerzo supremo consiste en pensar dialécticamente la unidad de las oposiciones desgarrantes. En el fundador del neoplatonismo, la paz es finalmente alcanzada en el éxtasis. Por una parte tenemos un pensamiento que se da como proceso, donde el logos refleja el devenir de la materia. Plotino, por su parte, piensa en términos de emanación, al fin de cuyo ciclo se encuentra la materia, carente de valor con respecto a la inteligencia. El cristianismo, convertido en doctrina dogmática, trató de anexarse a Heráclito. Justino el mártir, sosteniendo por su propósito apologético y pensando que todo lo que se ha dicho de verdad es nuestro. Considera el Efesio como un cristiano que se anticipa a su tiempo, que habría conocido solo parcialmente a Cristo. De esta manera, Justino emprendió la tarea de cristianizar a Heráclito, la que logró camino a lo largo de los siglos. No obstante, el verbo divino que parece inspirar al santo se halla bastante alejado del logos heraclitio de origen pagano. En cuanto al logos del Evangelio de Juan, queda convertido en Dios. Pero esta etapa corresponde a la nueva concepción religiosa del mundo dirigida por los teólogos cristianos. El mundo deviene ahora el teatro de la actividad divina que crea ese espectáculo y no es ya el lugar de la tragedia cósmica que se revela a los ojos humanos. El logos de Juan convierte en cera todo lo que se revela a los ojos humanos. El logos de Heráclito preside todo lo que deviene, pero no actúa fuera del mundo, está presente en todo lo que deviene. Bueno, señores, voy a continuar, como os dije, con la lectura del señor Karl Popper y su pensamiento sobre Heráclito. Dame un momento que se me fue, ya tenía el libro preparado. El libro es La sociedad abierta de sus enemigos, un libro que ya hemos compartido en una lectura aquí en este canal. Un momento. Bueno, hay bastante para investigar sobre lo que leímos recién, sobre Alfredo Llanos, la filosofía de Heráclito, y le vamos a agregar aún más con lo que dice Popper, ¿no? Un momento que ya... Está trancado el celular. Mientras tanto podría ir haciendo algún comentario sobre lo que leímos recién. Y es muy interesante, bueno, que vayan a buscar las fuentes, sobre todo las fuentes de la filosofía antigua, lo que pensaba Platón y Aristóteles. Plotino, pueden leer Plotino, no tiene desperdicio. También vamos a compartir algo aquí en el canal más adelante. Justino también está muy bueno. Todos los filósofos y la parte de lo que se llama la patrística, los primeros siglos de la Edad Media, los que son llamados los filósofos cristianos, son muy interesantes. Cómo buscan justificar la filosofía antigua a través de... Un momento, parece que... Estamos cerca de lograr nuestro propósito. Tendría que tener el libro de papel. Aquí. Es el capítulo 2 de La sociedad abierta de sus enemigos de Karl Raimund Popper, el gran filósofo austríaco del siglo XX. Solo con Heráclito encontramos en Grecia teorías comparables por su carácter historicista con la doctrina del pueblo elegido. Arranca fuerte. En la interpretación teísta o más bien politeísta de Homero, la historia se presenta como el producto de la voluntad divina, pero los dioses homéricos no han establecido las leyes generales de su desarrollo. Lo que Homero trata de destacar y explicar no es la unidad de la historia, sino más bien su falta de unidad.
El autor de la comedia, representada en el escenario de la historia, no es solo Dios. Toda una variedad de dioses participan en ella. Lo que la interpretación homérica comparte con la judía es cierto vago sentimiento del destino y de la idea de las fuerzas ocultas entre bambalinas. Pero según Homero, el destino final se mantiene secreto, conservando, a diferencia de su contraparte judía, su misterio. El primer griego que introdujo una teoría historicista más definida fue Hesíodo, probablemente bajo la influencia de las fuentes orientales. Hesíodo difundió la idea de un impulso o tendencia general. Voy a parar un segundo para decir una cosa con respecto a esto, ¿no? Popper nos está dando, no nos tenemos que casar con nadie, ¿no? Nos está dando su opinión sobre estos autores, sobre lo que él piensa sobre Homero, sobre lo que él piensa sobre Hesíodo. Él nos dice acá, el primer griego que introdujo una teoría historicista más definida fue Hesíodo, probablemente bajo la influencia de las fuentes orientales. Hesíodo difundió la idea de un impulso o tendencia general en determinado sentido del desarrollo histórico. No tenemos por qué creerle a Popper, tenemos que ir y leer a Hesíodo y sacar nuestras propias conclusiones, que él llene nuestras vidas, que transforme nuestras vidas en base a nuestras experiencias, nuestras lecturas y nuestra forma de pensar. Lo único que agradecemos en leer a Alfredo Llanos, Karl Popper, es que sean un motor, sean un impulsor de nuestro pensamiento, de nuestras ganas de encontrar algo más allá de lo que es la vida cotidiana, ¿no? De lo que es nosotros ser seres humanos. ¿A qué me refiero? A que cuando digo leamos las fuentes, es para eso, para entender más del mundo, pero a nuestra manera individual, porque la educación es individual, ¿sí? No podemos dejarnos tampoco encasillar en determinadas ideas que son de otros. Popper pensaba de esta manera, Alfredo Llanos de otra, pero yo voy a desarrollar mi propia manera de pensar, leyendo a los autores que ellos me sugieren, leyéndolos a ellos también, como para entrar en debate o en disenso o en aceptación, como sea, o hacer una mezcla, ¿no? Hacer una sopa, un guiso de conocimientos. Bueno, su interpretación de la historia es pesimista. Según él, la humanidad alcanza la edad de oro y está luego destinada a degenerar, tanto física como moralmente. La culminación de las diversas ideas historicistas profesadas por los primeros filósofos griegos llega con Platón, quien en una tentativa de interpretar la historia y la vida social de las tribus griegas, y en particular de los atenienses, trazó una grandiosa pintura filosófica del mundo. En su historicismo, sufrió una fuerte influencia de sus diversos predecesores, especialmente de Hesíodo. Sin embargo, la influencia de mayor peso deriva directamente de Heráclito. Heráclito fue el filósofo que descubrió la idea de cambio. Hasta esta época, los filósofos griegos, bajo la influencia de las ideas orientales, habían visto el mundo como un enorme edificio en el cual los objetos materiales constituían la sustancia de que estaba hecha la construcción. Comprendía esta la totalidad de las cosas, el cosmos, que originalmente parece haber sido una tienda o palio oriental. Los interrogantes que se plantean los filósofos eran del tipo siguiente: ¿de qué está hecho el mundo? O bien, ¿cómo está construido? ¿Cuál es su verdadero plan básico? Consideraban la filosofía física. Ambos permanecieron indiferenciados durante largo tiempo como la investigación de la naturaleza, es decir, del material con que está edificado el mundo, había sido construido. En cuanto a los procesos dinámicos, se los consideraba o bien como parte constitutiva del edificio o bien como elementos reguladores de su conservación, modificando o restaurando la estabilidad o el equilibrio de una estructura que se consideraba fundamentalmente estática. Se trataba de procesos cíclicos. Aparte de los procesos relacionados con el origen del edificio, los orientales, Hesíodo y otros filósofos se planteaban el interrogante de quién lo había hecho. Hesíodo no era filósofo, era un poeta, por favor.
Este enfoque tan natural, aún para muchos de nosotros todavía, fue dejado de lado por la genial concepción de Heráclito. Según esta, no existía edificio alguno, ni estructura estable, ni cosmos. El cosmos es, en el mejor de los casos, una pila de basuras amontonadas al azar. Nos declara Heráclito. Para él, el mundo no era un edificio, sino más bien un solo proceso colosal. No la suma de todas las cosas, sino la totalidad de todos los sucesos o cambios o hechos. Esta definición me gusta. Hay cosas muy similares. Claro, Popper fue discípulo de Wittgenstein. Por eso yo encuentro cosas similares a Wittgenstein, con esto que dice de que el mundo es la totalidad de los sucesos o cambios o hechos. Porque para Wittgenstein, léanlo por favor, el mundo es la totalidad de lo que acaece, de lo que sucede, de los hechos. Todo fluye y nada está en reposo. Que también nosotros trabajamos con Mihaly Csikszentmihalyi. Vean los videos anteriores del canal. Estoy cortando mucho esta lectura de hoy, pero es apasionante. Durante largo tiempo se dejó sentir la influencia del descubrimiento de Heráclito sobre el desarrollo de la filosofía griega. Los sistemas filosóficos de Parménides, Demócrito, Platón y Aristóteles pueden describirse todos adecuadamente como otras tantas tentativas de resolver los problemas planteados por este universo en perpetua transformación, descubierto por Heráclito. Difícilmente puede sobreestimarse la grandeza de este descubrimiento, que ha sido calificado de aterrador y cuyo efecto se ha comparado con el de un terremoto en el cual todo parece oscilar. Por mi parte, no me cabe ninguna duda de que Heráclito llegó a este descubrimiento debido a terribles experiencias personales, padecidas como resultado de los trastornos sociales y políticos de la época que le tocó vivir. Heráclito, el primer filósofo que se ocupó no ya de la naturaleza, sino incluso de problemas ético-políticos, vivió en un momento histórico de revolución social. Era la época en que las aristocracias tribales griegas comenzaban a ceder ante el empuje de la democracia. Si queremos comprender el efecto de esta revolución, debemos recordar la estabilidad y rigidez de la vida social en una aristocracia tribal. La vida social se halla determinada por tabúes sociales y religiosos. Todos los individuos tienen su lugar asignado dentro del conjunto de la estructura social. Todos sienten que su lugar es el apropiado, el natural, puesto que le ha sido adjudicado por las fuerzas que gobiernan el universo. Todos conocen su lugar. De acuerdo con la tradición, la condición de Heráclito era la de heredero de la familia real de reyes sacerdotes de Efeso. Casi nada, ¿no? Pero renunció a sus derechos en favor de su hermano. Pese a su orgullosa negativa a tomar parte de la vida política de su ciudad, defendió la causa de los aristócratas, quienes trataban en vano de contener la impetuosa marea de las nuevas fuerzas revolucionarias. Estas experiencias en el campo social y político se reflejan claramente en los fragmentos que se conservan de su obra. Los ciudadanos adultos de Efeso tendrán que ahorcarse todos, uno por uno, y dejar el gobierno de la ciudad en manos de los niños, dice Heráclito en uno de sus exabruptos provocado por la decisión del pueblo de expatriar a Hermiodoro, un aristócrata amigo suyo. Su interpretación de los motivos del pueblo reviste el mayor interés, pues demuestra que el caballito de batalla de las argumentaciones antidemocráticas no ha cambiado mucho de los primeros días de la democracia. Dicen ellos, no debe haber mejores entre nosotros, y si alguno se destaca, entonces que se vaya a otra parte, con otra gente. Esta hostilidad hacia la democracia irrumpe a través de todos sus fragmentos. El populacho se llena el vientre como las bestias, escogen por guías a los vates y las creencias populares, sin advertir que los malos constituyen mayoría y solo la minoría es buena. En Priena habitaba Bías, hijo de Teutabes, cuya palabra pese más que la de otros hombres. Y éste decía, la mayoría de los hombres son malvados. El populacho por nada se preocupa, ni aun por las cosas que se da de narices, ni tampoco puede aprender lección alguna, aunque esté convencido de que sí puede. Dentro de este mismo tenor afirma, la ley puede exigir también que sea obedecida a la voluntad de un hombre. Otra expresión del punto de vista conservador y antidemocrático de Heráclito resulta por su casualidad perfectamente aceptable para los demócratas en un significado aparente, aunque no en su intención. Un pueblo debe luchar por las leyes de su ciudad como si fueran sus muros.
Pero la lucha de Heráclito en defensa de las antiguas leyes de su ciudad resultó vana, y lo efímero de todas las cosas dejó una impresión imborrable en su espíritu. Con su teoría del cambio, no hace sino dar expresión a este sentimiento. Todo huye, declara, y también no es posible bañarse 2 veces en el mismo río. Desilusionado, argumentó contra las creencias de que el orden social existente habría de durar eternamente. No debemos conducirnos como niños alimentados con la estrecha mira que se expresa en la frase «así no llegó a nosotros». Esta insistencia en el cambio, y especialmente en la transformación de la vida social, constituye una importante característica, no solo de la filosofía de Heráclito, sino también del historicismo en general. Que las cosas y hasta los reyes cambian es una verdad indiscutible que debe grabarse perfectamente, especialmente en aquellos que aceptan sin actitud crítica su medio social. Sin embargo, si bien hemos de admitir esta parte de su doctrina, el todo padece una de las características más perniciosas del historicismo, a saber, la atribución de una importancia excesiva al cambio, junto con la creencia complementaria en la ley del destino inexorable e inmutable. En esta creencia nos vemos enfrentados con una actitud que, si bien parece contradecir a primera vista la insistencia de los historicistas en el cambio, es característica de la mayoría, sino de todos ellos. Quizá podamos explicar esta actitud si interpretamos la insistencia del historicista en lo mudable como síntoma de un esfuerzo necesario para vencer una resistencia inconsciente a la idea de cambio. Esto explicaría también la tensión emocional que conduce tantos historicistas, aún en nuestros días, a hacer hincapié en la novedad de la revelación nunca oída que deben formular a la humanidad. Estas consideraciones sugieren la posibilidad de que los historicistas teman las transformaciones y que no sean capaces de aceptar la idea de cambios en una serie lucha interior. A menudo parece como si tratasen de consolarse por la pérdida de un mundo estable, aferrándose a la concepción de que todo cambio se haya gobernado por una ley inmutable. En Parménides, en Platón, llegaremos a encontrar incluso la teoría que el cambiante mundo en que vivimos es solo una ilusión y de que existe otro mundo más real que se mantiene eternamente inalterable. En el caso de Heráclito, la importancia atribuida al cambio lo conduce a la teoría de que todos los objetos materiales, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos, son semejantes a llamas, es decir, que más que objetos, son procesos y equivalen todos ellos a otras tantas transformaciones del fuego. La tierra compuesta de cenizas, aparentemente tan sólida, no es sino fuego en un estado de transformación. Y hasta los líquidos, y pueden convertirse en combustible, quizás bajo la forma de petróleo. La primera transformación del fuego es el mar. A ver esto. Pero el mar, la mitad es tierra, la otra mitad aire caliente. De este modo, todos los demás elementos, la tierra, el agua, el aire, son productos de la transformación del fuego. Todas las cosas pueden transformarse en fuego y a la inversa, del mismo modo que el oro puede convertirse en mercancías y las mercancías en oro. Pero habiendo reducido todas las cosas a llamas, a procesos semejantes al de la combustión, Heráclito cree ver en esos procesos una ley, una medida, una razón, sabiduría, y habiendo construido el cosmos como edificio, declarado que solo era un montón de basuras, lo rescata para introducirlo nuevamente bajo la forma del orden predestinado de los sucesos en el proceso universal. Todo proceso del universo, en particular el propio fuego, se desarrolla de acuerdo con una ley definida que es su medida. Y esta, una ley inexorable e irresistible. Y en esto la idea de Heráclito se asemeja a nuestra moderna concepción de la ley natural, como si también a la concepción de las leyes históricas o evolutivas de los historiadores modernos. Pero discrepa de estas concepciones en la medida en que considera a la ley un decreto de la razón, cuyo cumplimiento se haya compelido por el castigo, exactamente de la misma manera que la ley impuesta por el Estado. Esa falta de diferenciación entre las leyes o normas legales, por un lado, y por el otro, las leyes o uniformidades de la naturaleza, constituye un rasgo característico del taoísmo tribal. En efecto, ambos tipos de leyes son considerados igualmente mágicos, de modo que resulta inconcebible toda crítica racional de los tabúes creados por el hombre.
Así como resulta inconcebible toda tentativa de perfeccionar la razón y sabiduría última de las leyes del mundo natural, todos los hechos acaecen con la necesidad del destino. El sol no se desviará un solo paso de su trayectoria so pena de que las diosas del destino, las emisarias de la justicia, lo encuentren y lo envuelvan de inmediato su curso. Pero el sol no solo obedece a la ley, el fuego, bajo la forma del sol y como veremos del rayo de Zeus, vigila el cumplimiento de la ley y se pronuncia en su conformidad. El sol es el celoso custodio de los periodos, limitando, juzgando, anunciando y manifestando los cambios y estaciones que son las fuentes de todas las cosas. Este orden cósmico, que es el mismo para todas las cosas, no ha sido creado ni por dioses ni por hombres, siempre fue, es y será un fuego eternamente encendido que se aviva conforme a la medida y decrece también de acuerdo con ella. En su obra el fuego lo juzga, lo toma y lo condena todo. Tengamos en cuenta, muchachos, que esto que estoy leyendo en este momento son pasajes que ya hemos leído en el libro de Alfredo Llanos, ¿sí? Vayan a leer los fragmentos de Heráclito y saquen sus propias conclusiones, no se queden con lo que estamos leyendo acá, que esto es una crítica rajatabla de Popper a Heráclito. Todos los pensadores tienen cosas buenas o malas dependiendo de nuestras necesidades, de nuestras experiencias, como decíamos antes, ¿no? A qué apuntamos y qué es lo que estamos buscando, cuáles son nuestras búsquedas, nuestras investigaciones. Frecuentemente se encuentra cierto elemento místico combinado con la idea historicista de un destino implacable. En el capítulo 24 el lector hallará un análisis crítico del misticismo. Aquí solo nos limitaremos a mostrar el papel desempeñado por el antirracionalismo y el misticismo en la filosofía de Heráclito. A la naturaleza le gusta ocultar, declara. El señor cuyo oráculo se encuentra en Delfos ni revela ni esconde, sino que expresa su significado por medio de sugerencias. El desprecio de Heráclito hacia los investigadores de mentalidad más empírica es típico de aquellos que adoptan esta actitud. Aquel que conoce muchas cosas no necesita tener mucho cerebro, pues de otro modo, Hesiodo y Pitágoras lo hubieran tenido en mayor número los mismos Genófanes. Pitágoras es el abuelo de todos los impostores. Del brazo de este desdén hacia los hombres de espíritu científico, marcha la teoría mística de la comprensión intuitiva. La teoría de Heraclitia de la razón tomó como punto de partida el conocimiento de que si estamos despiertos, vivimos en un mundo común. Podemos comunicarnos y controlar y verificar nuestra existencia unos con otros. Y aquí reside nuestra seguridad de que no somos víctimas de una ilusión. Pero a esta teoría también se le atribuye un segundo significado de carácter simbólico o místico. Se trata de la teoría de la intuición mística conferida a los elegidos, aquellos que se hallan despiertos, que tienen la facultad de ver, oír y hablar. No debemos comportarnos y hablar como si estuviéramos dormidos. Quienes se hallan despiertos poseen un mundo común. Aquellos que duermen se encierran en sus mundos privados. Ellos son incapaces tanto de escuchar como de hablar. Aun cuando oigan, es como si fuesen sordos, y puede decirse de ellos aquello de que están presentes y sin embargo no lo están. Una sola cosa es la sabiduría, comprender el pensamiento que guía a todas las cosas a través de todas las cosas. El mundo, cuya experiencia resulta común a aquellos que se hallan despiertos en la unidad mística, lo singular entre todas las cosas, que solo puede ser aprendido por la razón. Debemos seguir aquello que es común a todos. La razón es común a todos. Todos se convierte en uno y uno se convierte en todo. El uno que representa exclusivamente la sabiduría quiere y no quiere ser llamado con el nombre de Zeus. Es el rayo que guía todas las cosas. Y baste por ahora en cuanto a los rasgos generales de la filosofía de Heráclito sobre el cambio universal y el destino oculto. De esta filosofía se desprende la teoría de la fuerza impulsora que yace detrás de todo cambio, teoría que se manifiesta su índole historicista en su insistencia sobre la importancia de la dinámica social, en oposición a la estática social. La dinámica heraclitia de la naturaleza en general y de la vida social en particular confirma la opinión de que su filosofía le fue inspirada por los trastornos sociales y políticos que le tocó experimentar. En efecto, Heráclito declara que la lucha o la guerra constituye el principio dinámico y a la vez creador de todo cambio y especialmente de todas las diferencias que existen entre los hombres. Y como buen historicista, típico, ve en el juicio de la historia un juicio de carácter moral, pues sostiene que el resultado de guerra es siempre justo.
La guerra es la madre y reina de todas las cosas. Ella demuestra quiénes son dioses y quiénes meros hombres, convirtiendo a estos en esclavos y a aquellos en amos. Ha de saberse que la guerra es universal y que la justicia es pugna, y que todas las cosas se desarrollan a través de la lucha y por necesidad. Pero si la justicia es lucha o guerra, si los dioses del destino son al mismo tiempo las emisarias de la justicia... Me hace acordar esto, voy a hacer un corte. Este libro Popper lo escribió en unas circunstancias muy particulares. Resulta que él vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial y, bueno, como muchos autores austríacos y europeos, era perseguido por los nazis. Entonces le surgió la posibilidad de tener una cátedra en Nueva Zelanda y se fue, viajó con su esposa a ese país, se instalaron allí y allí escribió este libro con todo ese resentimiento contra lo que pensaba sobre la guerra, con todo ese dolor. Bueno, imagínense nomás, ¿no? Lean, investiguen sobre la vida muy difícil que tuvo Popper y lean sus libros también, que son excelentes. Continuamos. Pero si la justicia es la lucha o guerra, si las diosas del destino son al mismo tiempo las emisarias de la justicia, si la historia, o mejor dicho, si el éxito, es decir, el éxito en la guerra, constituye el criterio para medir el mérito, entonces el patrón mismo del mérito debe hallarse también en continuo fluir. Heráclito resuelve este problema por medio de un relativismo y su doctrina de la identidad de los opuestos. Tal se desprende de su teoría del cambio, que sigue siendo la base de la teoría de Platón y aún más todavía de la de Aristóteles. Un objeto que cambia debe perder cierta propiedad para adquirir la propiedad opuesta. Más que de un objeto, se trataría entonces de un proceso de transición de un estado a otro opuesto, o sea, una unificación de los estados opuestos. Los objetos fríos se calientan y los calientes se enfrían, lo que está húmedo se seca y lo que está seco se humedece. La enfermedad nos permite apreciar la salud. La vida y la muerte, la vigilia y el sueño, la juventud y la vejez, todo es idéntico, puesto lo primero se convierte en lo segundo y esto vuelve a ser lo primero. Lo divergente concuerda consigo mismo. Es una armonía resultante de tensiones opuestas, como en el arco o en la lira. Los opuestos se pertenecen mutuamente. La mejor armonía resulta de la disonancia y todo se desarrolla a través de la lucha. La senda que conduce hacia arriba y la que conduce hacia abajo es la misma. La línea recta y la tortuosa son una sola e idéntica línea. Para los dioses, todas las cosas son hermosas, buenas y justas. Los hombres, sin embargo, algunas las consideran justas, otras injustas. El bien y el mal son idénticos. Pero el relativismo de los valores podría describírselo incluso como un relativismo ético, expresado en el último fragmento, no le impide a Heráclito desarrollar sobre el marco de su teoría de la justicia, de la guerra, del veredicto de la historia, una ética tribalista y romántica de la fama, del destino y de la superioridad del gran hombre, todo lo cual se asemeja extrañamente a algunas ideas sumamente modernas. Aquel que caiga luchando será glorificado por dioses y por los hombres. Cuanto más grande la caída, más glorioso el destino. Los mejores buscan una sola cosa por encima de todo, la fama eterna. Perdón. Un solo hombre vale más que 10.000, si es grande. Sorprende hallar en estos antiguos fragmentos, cuya fecha se remonta al año 500 a.C., tantas ideas características del moderno historicismo y de las recientes tendencias antidemocráticas. Pero aparte del hecho de que Heráclito fue un pensador de fuerza y originalidad no superadas, y que en consecuencias muchas de sus ideas se han convertido a través de Platón en parte constitutiva del cuerpo principal de la tradición filosófica, la similitud filosófica quizá puede explicarse, hasta cierto punto, por la similitud de las condiciones sociales de los periodos pertinentes. Es como si las ideas historicistas adquirieran relevo espontáneamente en las épocas de grandes transformaciones sociales. Así, hicieron su aparición cuando se derrumbó la vida tribal griega, y también cuando la de los hebreos cayó bajo el impacto de la conquista babilónica. No puede caber grandes dudas, a mi juicio, de que la filosofía de Heráclito constituye la expresión de un sentimiento de andar a la deriva, sentimiento que parece constituir una típica reacción ante la disolución de las antiguas formas tribales de vida social. En la Europa de los tiempos modernos, las ideas historicistas fueron resucitadas durante la Revolución Industrial, especialmente a raíz del impacto de las revoluciones políticas en América y Francia. Parece ser algo más que una mera coincidencia el que Hegel, que tanto tomó del pensamiento Heráclito, transmitiéndolo a todos los movimientos historicistas modernos, fuera el intérprete de la reacción contra la Revolución Francesa.
Bueno, y por ahí le dejamos, muchachos. Lean, investiguen y que lo disfruten este video.